Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad para ser parte de esta iniciativa tan interesante. Yo trabajo en la Dirección de Extensión Agropecuaria, Departamento de Producción Sostenible. He trabajado en extensión agropecuaria ya casi, más de 25 años y realmente es un tema que me apasiona mucho. Primeramente, creo importante poner algunos datos que nos ubiquen de manera sobre la importancia del sector agropecuario como motor del desarrollo socioeconómico del país. Según datos de CEPSA del año 2012, el sector agropecuario, considerando la producción de campo y la agroindustria, representa un 14% del Producto Interno Bruto, emplea el 13% de la población económicamente activa, tiene en ocupación unas 1.7 millones de hectáreas, 500.000 están dedicadas a la producción agrícola y 1.2 millones a la ganadería, y en la parte agrícola el 52% lo ocupan los cultivos industriales, como la caña, la palma, el café, y un 22% el cultivo de frutas. Y realmente es un sector muy dinámico, eso es importante que lo tengamos siempre presente. El sector agropecuario es muy dinámico, no solamente está expuesto a cambios por cuestiones naturales, sino también por cuestiones de mercado, pero enfrenta grandes oportunidades y grandes desafíos. Consideré también importante echar un vistazo a cuál ha sido la trayectoria en el sector agropecuario desde principios de los 90. Realmente en los años 80 el sector agropecuario tuvo una crisis muy importante que llamó la atención de la institucionalidad, y a partir de los años 90 se comenzaron a desarrollar en el país ciertos proyectos ya con visos de las preocupaciones que teníamos en aquel entonces por hacer una producción en armonía con el ambiente, proyectos piloto en la parte de producción conservacionista, manejo y conservación de suelos, proyectos para fortalecer la cobertura biomásica del país en materia agropecuaria, agroforestales, silvopastoriles, el componente arbóreo en los sistemas de producción, que hoy en día se le pone mucha atención por lo que significan esos árboles en términos de servicios ecosistémicos, pero sobre todo captura de carbono. Fortalecimiento de la investigación en granos, se hizo un enorme esfuerzo por contribuir a que los productores agropecuarios desarrollaran sus capacidades de experimentación en materia de granos, puesto que no solamente para Costa Rica, pero el resto de Centroamérica los granos son sumamente importantes para la dieta del pueblo. Se avanzó en el tema de la diversificación de cultivos, y también en la materia de legislación hubo avances importantes. Básicamente me refiero a la ley 7779, de la cual yo no solamente menciono aquí, no me voy a detener en eso, pero que es una ley muy importante que todavía, digamos, le está debiendo elementos importantes al país. En la década primera del presente siglo tuvimos un avance importante en materia de legislación en fomento de la producción sostenible. Se promulgó la ley 8408, también la ley 8591 de fomento de la producción orgánica. Hubo un gran avance en temas de certificaciones internacionales con normas voluntarias. Ha habido un gran avance también en materia de buenas prácticas agrícolas, fomento de buenas prácticas agrícolas en el caso de la producción nacional. Hubo la declaratoria de carbono neutralidad, que es realmente un motor interesante que está moviendo mucho al sector privado y al sector público hacia esa enorme meta de ser carbono neutral en el 2021. Hubo un gran avance en el marco de las interacciones entre los ministerios de Ambiente y Agricultura, lo cual pues es un elemento que también desde afuera se observa como un enorme avance, porque por lo general en los demás países ambiente y agricultura son dos cosas totalmente contrarias. En el caso nuestro, afortunadamente hemos tenido un avance muy importante de armonización entre ambiente y agricultura. Y en la presente década que estamos, ha habido también un avance y se observa un panorama futuro sumamente positivo en términos de valoración de los servicios ecosistémicos en la agricultura. Es decir, que la agricultura no es un asunto solamente de negocio,
No es un asunto de hacer dinero, sino que es un asunto de tener servicios ecosistémicos como son los alimentos sanos, la protección del suelo, agua limpia, etcétera. Más adelante me voy a referir más a eso. Y es algo que Costa Rica ha sabido, digamos, incorporar, internalizar muy bien en el sector. El reconocimiento de los beneficios ambientales en el marco de la Ley 8408 y la Ley 8591. Hacemos un enorme esfuerzo por reducir las emisiones a partir de los NAMAs de café y ganadería principalmente, pero ahora también se está avanzando en un NAMA de biomasa. NAMA significa, es una abreviación como un acrónimo de un nombre más extenso en inglés, que es medidas de mitigación nacionalmente apropiadas. Se avanza en el tema del mercado local de carbono. Hay también avances en el marco del programa Bandera Azul Ecológica en la variedad de adaptación, que es una variedad de la 6ª categoría de mitigación, donde ya hay fincas involucradas en el proceso, que para ello significa, el tener el galardón Bandera Azul Ecológica significa un fortalecimiento de la propuesta comercial de esas fincas. Se avanza también en el Plan Nacional de Gastronomía Saludable y Sostenible. Ayer, por cierto, hubo un evento en el Hotel Balmoral, probablemente saldrá en la prensa en estos días, todo ese esfuerzo que se está haciendo, donde el Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y otros ministerios, conjuntamente con la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines, el INVIO y otros entes privados, están haciendo un esfuerzo muy interesante de cómo darle valor a toda la producción sostenible en términos de la gastronomía propia del país, y lo que es la estrategia Red Más, que también ofrece interesantes oportunidades al país. Algunas estadísticas que no son estadísticas oficiales. Esto es básicamente un documento que elaboré con base en algunas publicaciones. Algunas son publicaciones oficiales, como el caso de la producción orgánica, que lo publica el Servicio Fitosanitario del Estado. Pero es que este es un tema muy importante, porque si el país efectivamente debe mostrar en algún momento cuál es la repercusión de las políticas que está aplicando en materia de producción sostenible, necesita estadísticas, porque las cosas no basta con decir que se hacen, hay que probarlas. Entonces es un tema sumamente importante tener estadísticas. Lo que uno puede concluir es que alrededor del 7% del área dedicada a la agricultura tiene algún régimen de producción sostenible. En el caso de orgánico es claro la cantidad de hectáreas que están certificadas. En el caso de banano, prácticamente todas las empresas productoras de banano tienen al menos una certificación relacionada con sostenibilidad. Y en el caso de un esfuerzo que el país ha hecho en materia de producción sostenible en el marco de la Ley 8408, fueron afectadas 64.000 hectáreas. Entonces ese es un dato importante, pero más que todo para señalar la necesidad de que el país tiene de contar con estadísticas que puedan demostrar cuál es el efecto, cuál es el impacto de las políticas que está aplicando. En términos de volumen de las exportaciones, tenemos un enorme vacío. No sabemos cuántas de nuestras exportaciones clasifican dentro de esas categorías, con excepción de la producción orgánica, que es claro, toda la producción orgánica que el país exporta está certificada. El concepto que nosotros aplicamos en producción agropecuaria sostenible, yo no tengo aquí una definición, pero básicamente lo que queremos es lograr un equilibrio entre la parte social, la parte ambiental y la parte económica, lo cual es un desafío enorme. Probablemente en nuestros esfuerzos en algún momento estamos más del lado de lo económico que de lo social, o más de lo ambiental, pero eso es parte, digamos, de lo interesante de todo esto, ¿no? Estar siempre en la búsqueda de un equilibrio que nos permita, por un lado, la equidad, digamos, en la parte social, generar opciones para los jóvenes, sobre todo, que son los grupos más vulnerables, porque los jóvenes no quieren estar en el campo, es un trabajo muy duro. Yo nací en una finca, nací casi en el canasto, mi mamá cogiendo café, y sé lo que significa el trabajo de campo, es algo durísimo, los jóvenes no quieren estar ahí. Pero entonces eso lo que nos dice es que los que estamos en la parte pública tendríamos que generar opciones que realmente enamoren a los jóvenes a seguir participando, ya no del trabajo físico de pala y machete, pero a lo mejor desde un trabajo más intelectual, utilizando las tecnologías de información y conocimiento actuales. También disminuir los impactos ambientales es un asunto no solamente ambiental, es un asunto de costos. Es decir, en la medida que vamos a utilizar menos electricidad, menos agua, menos combustible, que vamos a aprovechar los residuos
que generan los sistemas, vamos a lograr sistemas que son de menos uso de insumos externos, por lo tanto vamos a tener un ingreso neto incremental. Y obviamente lo que nos estimula a todos, que es lo económico, ¿verdad? Tener un comportamiento a favor del ambiente no es una cuestión de altruismo. Primero quiero ver cuánto es el efecto económico de las medidas y después quiero saber sobre cuál es el efecto en el ambiente. Hemos aplicado en el marco de la ley 8408 un avance importante. Esta ley tuvo, digamos, su mayor actividad del año 2007 al 2010, aunque se aprobó en el 2004. Algunos hoy en día dicen que está derogada, que ya no existe, y yo me sigo manteniendo en que la ley está vigente, porque el mismo contrato préstamo dice que ese contrato está vigente hasta el año 2023. O cuando Costa Rica haya pagado el último 5 de ese préstamo que tuvo. Pero en todo caso, lo importante es que el Ministerio también, digamos, ha continuado alimentando el tema central de esa ley, que es el reconocimiento de beneficios ambientales como un motor que contribuye y que acelera el cambio tecnológico que necesitamos para lograr casualmente este equilibrio que antes mostré. Hoy en día la agricultura, como mencioné antes, se analiza no solamente como un asunto de generar dinero, sino por la importancia que tiene en términos de los servicios ecosistémicos, que son básicamente todos los beneficios que la sociedad obtiene a partir de el trabajo de los agricultores. ¿Cuáles son esos? Bueno, son muchos los servicios ecosistémicos, desde los alimentos que nos comemos, alimentos nutritivos e inocuos, como el agua limpia. El suelo es un importante componente del ciclo hidrológico. En la medida que el suelo tenga porosidad, en la medida que el suelo tenga cobertura, ejercerá una mejor función en el ciclo hidrológico. En la medida que el suelo esté compactado o que esté desnudo, sin cobertura, tendremos problemas de erosión, desgaste de los suelos, pobreza en el largo plazo, colmatación o sedimentos en las represas, en fin, altos costos para mantener represas. Es muy importante tener un suelo saludable. El control de plagas y enfermedades también, desde el punto de vista de los microorganismos que existen en la misma naturaleza. Hoy en día se han puesto más, digamos, en la mesa de discusión el tema de la captura de CO2, porque como sabemos todos los países estamos llamados a tener desarrollo con bajas emisiones. Y entonces se analiza la importancia del suelo, no solamente por la biomasa que crece sobre el suelo, sino también por la cantidad de materia orgánica que el suelo puede capturar y de esa forma concentrar carbono a través de la biomasa bacteriana, a través del carbono que como tal se almacena en el suelo. Obviamente el tema del paisaje, que es uno de los puntos que Costa Rica ha desarrollado muy bien bajo el concepto de pago por servicios ambientales. En fin, realmente la agricultura tiene un rol sumamente importante. Desafortunadamente no es muy a menudo que echamos una mirada al rol de la agricultura en nuestras vidas, ¿verdad? Es decir, la gente compra los productos en el supermercado o en la feria, muchas veces ni siquiera sabe de dónde vienen, en la mayoría de los casos no saben de dónde vienen. Bueno, eso es parte también de lo cual los agricultores hoy en día le han puesto atención, porque saben que a través de información y conocimiento, a través de trazabilidad, que el consumidor pueda saber de dónde vienen los productos, eso le da competitividad en el mercado. En términos de los incentivos que el país ha venido aplicando, básicamente los hay fiscales y no fiscales. Si ustedes, la mayoría serán abogados, entenderán perfectamente esto. Básicamente los no fiscales, que es en los cuales más el Ministerio ha venido trabajando, el reconocimiento de beneficios ambientales. Hoy en día se analiza la posibilidad en el marco de la estrategia RED de poner en marcha un incentivo que se llame algo como pago por servicios ambientales campesino, es decir, una fórmula de tener un reconocimiento por beneficios ambientales a la agricultura familiar, no solamente concentrada en el árbol y su capacidad de captura de CO2, sino concentrada en esa labor de producción agrícola en armonía con el ambiente, que está sirviendo a la producción de todos estos servicios ecosistémicos que hemos visto antes. Cuando
Cuando empezamos a aplicar este concepto, básicamente la intención fue estimular el fomento de las inversiones con efecto ambiental positivo, es decir, no solamente inversiones que permitieran un ingreso neto incremental, pero también que a su vez permitieran reducir el uso de los recursos naturales y sobre todo la descarga de contaminantes al ambiente, reducir las externalidades negativas. En aquel momento, cuando comenzamos con este concepto en el marco de la ley 8408, no hablábamos de captura de CO2, es un concepto relativamente nuevo a partir del 2007 que se promulgó la meta de Costa Rica carbono neutral, pero el tema ha estado presente desde ya mucho tiempo atrás, llamado de otra forma, y siempre buscando cómo los productores mejoran su adaptación, cómo pueden ser menos vulnerables ante el cambio climático. El concepto que más hoy se trata de impulsar es el concepto de eficiencia en el uso de los recursos naturales, ¿verdad? No es la reducción de las emisiones per se, pero sí la reducción de emisiones por unidad producida. Esto es solamente una ilustración de los diferentes tipos de asignaciones de reconocimiento de beneficio ambiental. Según la ley 8408, el reconocimiento se suministraba a los productores entre un 20 y un 30% del valor de las inversiones con efecto ambiental positivo hasta un monto máximo de $4.500. Algunos ejemplos de inversiones con efecto ambiental positivo. Por ejemplo, los bancos forrajeros, que es material para que el ganado coma, por lo general energéticos o proteicos, material que no se puede tener directamente en el potrero. Barreras vivas y cercas vivas son ejemplos importantes. Los árboles con fines de reforestación protectora es muy importante. En el caso de Costa Rica, afortunadamente uno lo ve en las fincas pequeñas con ganadería, incluso con cultivos como café y otros cultivos perennes. El árbol es parte importante de los sistemas de producción. En el caso de la producción orgánica, que ese está vigente, la ley 8591, esa ley se alimenta para el reconocimiento de beneficios ambientales del 0.1% del impuesto único a los combustibles. Esos son alrededor de unos 360 millones de colones por año, más o menos. Hasta ahora el Ministerio nunca ha tenido esa cantidad de dinero, porque se entiende que el gobierno tiene muchas prioridades, pero bueno, cuando nosotros comenzamos a operar esto en el año 2010, pues creamos un modelo matemático que distribuye los fondos disponibles según la cantidad de productores solicitantes, de manera que haya una cierta, digamos, equilibrio, y para eso pues creamos una serie de valores, uno que le llamamos valor del servicio ambiental, que es el más importante porque la ley 8591 dice que la agricultura orgánica genera beneficios ambientales y que como tal es sujeta a reconocimiento de beneficios ambientales, pero también creamos otro valor que se llama valor del esfuerzo para no contaminar, dado que hay ciertos tipos de agricultura orgánica, ciertos cultivos, donde uno técnicamente se cuestionaría hasta dónde están dando servicios ambientales. Entonces, para buscar una fórmula que tome en cuenta los dos elementos, tanto aquella gente que hace un enorme esfuerzo para producir de manera orgánica, como los que no hacen tanto esfuerzo, digamos, entre más natural sea un sistema, digamos el caso de cacao en la zona atlántica, es un sistema muy natural, donde solamente se hace cierta labor de saneamiento para evitar la proliferación de la monilla y luego se cosecha. Pero en el caso de piña orgánica, por ejemplo, el esfuerzo que hay que hacer es extraordinario. Entonces esta fórmula matemática que hemos creado trata de balancear esos dos tipos de valores. Hasta el año pasado es más de $1 millón que el país ha invertido en este reconocimiento de beneficios ambientales a la producción orgánica, o sea, eso es plata, distribuido en alrededor de unos 2.000 productores. Sin embargo, si uno analiza cómo están los productores hoy con respecto a hace 4 años, se da cuenta que no han cambiado. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es exactamente lo que estamos logrando? Parece que el dinero no es la solución. Hay otras cosas que deberíamos de abordar, que tenemos que descubrir cuáles son.
voy un poco más rápido, ya prácticamente estoy terminando. Bueno, hacia futuro vamos hacia el concepto de pago por servicios ambientales campesinos, o sea, es trasladar del sector forestal ese concepto de pago por servicios ambientales y mirar hacia afuera del sector forestal, mirar los motores de la deforestación y tratar de hacer algo para evitar que haya esa deforestación. Y el reconocimiento de beneficios ambientales sustentado en las emisiones evitadas, lo cual supone un desafío muy grande, porque entonces hay que medir cuántas son esas emisiones evitadas y hacer la medición de balances de carbono, pues requiere cierto talento, el desarrollo de cierto talento que aún no está, digamos, para masificarlo. Hay muchas oportunidades, evidentemente el mundo está lleno de oportunidades. Después de la cumbre de Río +20, que el mundo adoptó los programas decenales de producción y consumo sostenible, hay un enorme esfuerzo alrededor del mundo. El país tal vez a lo interno se ha quedado un poco en poder dinamizar esos esfuerzos para que el consumidor le dé más importancia, que sea un consumidor más consciente en la toma de decisiones, más allá que simplemente ver cuánto me cuesta lo que voy a comprar, ¿no? Hay que preocuparse por el proceso, de dónde viene y con mi decisión de compra, ¿de qué estoy siendo responsable? Las grandes cadenas alrededor del mundo, todas tienen sus políticas de sostenibilidad. Afortunadamente Costa Rica, que produce pues con un alto valor ambiental y social, valor agregado, pues tiene un enorme espacio. Quizás nos hace falta fomentar nuestra fuerza de marketing, no somos tan buenos en ese marketing, pienso yo. Pero el mundo está lleno de oportunidades, entonces hay que ubicarse un poco y ver de qué manera accesamos a todas esas oportunidades. Por supuesto hay desafíos, uno de los grandes desafíos es el tema de la trazabilidad. Como dije antes, no basta con decir que un proceso se está llevando a cabo, hay que demostrarlo. Para mí uno de los puntos fundamentales es involucrar al consumidor. El consumidor tiene una fuerza muy grande, ¿verdad? Lo vemos ahora en este Friday, el Viernes Negro, ¿no? Como desde anoche hubo filas ahí de gente esperando, ¿verdad?, para comprar productos más baratos. O sea, esa fuerza del consumidor, ¿de qué manera la ponemos al servicio de todas estas intenciones que el país tiene de ir hacia una producción más en armonía con el ambiente? Bueno, muchas gracias por el espacio a los organizadores, y eso es por lo menos algunas pinceladas para que pensemos un poco y alimentar esta discusión del Congreso. Muchas gracias.